debes hacer una sucesión testamentaria. Tiene un tiempo aproximado de 6 meses si no existen problemas entre los herederos y el abogado contratado agiliza el trámite. Contrata a un abogado para que inicie el trámite sucesorio ante el juez, el cual consta de 5 partes. Primero, la declaratoria de herederos y el discernimiento del cargo de albacea, el cual consta de 2 momentos. Investigación por parte del juez en el archivo de notarías y el archivo judicial de que el testamento exhibido es el último que otorgó el testador en caso de extravío, pérdida, mutilación, robo o simplemente desaparición del testamento. El trámite debe iniciarse como intestado y al momento en el que el archivo conteste que sí el testamento, el juez mandará pedirlo y el juicio intestamentario automáticamente se convertirá en testamentario. Una vez que obra en manos del juez el último testamento, los herederos reconocen la validez de dicho testamento, el juez reconoce la calidad de herederos a los mencionados en el testamento y diciendo el cargo de albacea a quien haya sido designado por el testador, o si no lo hizo, a quien designe a los herederos. Albacea será el representante del fallecido y se encargará de administrar los bienes del difunto y adjudicarlos a sus herederos. Segundo, inventario y avalúo, mediante el cual se presenta al juez una relación de todos los bienes propiedad del difunto, así como el avalúo de los mismos. Aquí debe tomarse en cuenta el régimen matrimonial bajo el cual haya estado casado el fallecido, de juntos, según la costumbre entre abogados, y que también deberá tomarse en cuenta el momento en que se hayan adquirido dichos bienes. Los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado en sociedad conyugal corresponden por partes iguales al cada cónyuge, por lo que el cónyuge fallecido solo dejará como herencia el 50% de dichos bienes, ya que el otro 50% le pertenece a sus cónyuges vivos. Si los bienes fueron adquiridos antes del matrimonio, habrá que revisar las capitulaciones matrimoniales celebradas. Normalmente este tipo de bienes no entran en la sociedad conyugal del matrimonio. Los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio celebrado en separación de bienes corresponden al cónyuge que los haya adquirido y al fallecer este, le corresponden al cónyuge vivo una porción igual a la que le corresponde a un hijo. Es decir, si la pareja tuvo 2 hijos y fallece el papá, entonces sus bienes se repartirán entre 3 herederos, 2 hijos y la mamá, por partes iguales, y lo mismo ocurriría si no existe matrimonio civil entre los padres, siempre y cuando tampoco exista otro concubinato. Legalmente, a la relación de pareja, sin haber contraído matrimonio, se le llama concubinato. Si existiera otro concubinato, ninguno de las concubinas tendrá derecho a heredar al papá. Solo los hijos reconocidos por el padre podrán heredar y lo harán por partes iguales, sin importar si nacieron antes o después, inclusive sin importar si son hijos de matrimonio o fuera de él. El hecho es que todos son hijos del padre y como tales tienen derecho a heredar por partes iguales. Finalmente, si existe un matrimonio y un concubinato, quien tiene derecho a heredar será la esposa, independientemente de que no haya vivido con ella. El avalúo es necesario porque todos los bienes de la herencia pertenecen a una masa común que al ser dividida por porciones deben ser iguales para cada heredero. Para ello se sumarán los avalúos de cada bien, lo cual determinará el valor total de la masa común, que al dividirla entre el número de herederos resultará en la porción que cada heredero le corresponde de la masa común o herencia. En términos matemáticos, la fórmula sería H1 es igual a P1 más B2 sobre H1 más H2, donde H1 y H2 son 2 herederos diferentes y B1 y B2 son los valores del avalúo de 2 diferentes bienes. Como normalmente la herencia no puede dividirse en partes iguales, se puede optar por 2 opciones. 1. Que todos los herederos permanezcan en copropiedad de cada uno de los bienes. 2. Que cada heredero se le designe un bien y si existe diferencia de valores, pague la diferencia respecto al valor que le corresponde sobre la totalidad de la masa hereditaria. Breviario jurídico fiscal, legalmente no es un pago, es una devolución por el excedente que se está recibiendo con el objeto de igualar las porciones que cada heredero recibe, porque si habláramos del pago, hablaríamos también de venta y ello implica impuestos extras. En cambio, si hablamos de devolución, es un excedente y ya no hay venta ni por consiguiente impuestos. Aclaremos lo aludido. Supongamos que los bienes inventariados son 2. La casa de ampliación La Rosita, valuada en 1.400.000, corresponderá a María, y el departamento de La Estrella, valuado en 500,000 pesos, corresponderá a Pedro. María tendrá que pagar a Pedro la cantidad de 450,000 por el excedente que ella está recibiendo. Haciendo cuentas, 1.400.000 más 500,000 pesos es igual a 1.900.000 pesos, es decir, la totalidad de la masa hereditaria suma 1.900.000 pesos.
Entre los herederos, a cada uno le corresponden 950,000 pesos. Si María recibe 1.400.000 pesos, a Pedro le tendrían que dar 450,000. Lo anterior es la regla para los herederos. La excepción es que el testador haya designado bienes específicos a alguien en particular, es decir, legados, o bien que hayan designado porcentajes específicos para los herederos. En el primer caso, legados, el legatario exclusivamente recibirá el bien que le designó al testador, independientemente de que existan más bienes dentro de la masa hereditaria. Lo mismo sucederá cuando haya designado el testador un porcentaje específico para el heredero. Tercera, rendición de cuentas, donde el albacea informa de los ingresos y egresos que obtuvieron los bienes del difunto durante el tiempo de su administración. Cuarta, partición. Aquí el juez determina si procede o no adjudicar los bienes a los herederos conforme al acuerdo al que hayan llegado, considerando que el testador solo hubiera dejado herederos universales a varias personas. Si por el contrario el testador dejó bienes específicos a favor de alguien en particular, legados, entonces el juez adjudicará dichos bienes a esas personas, legatarios, o bien adjudicará conforme el testador lo haya dispuesto. Pero ojo, algunos abogados dejan terminada aquí la sucesión sin explicarles a los clientes que falta una quinta parte siguiente, que es la más importante, puesto que sin ella la propiedad sigue estando a nombre del difunto. Hasta aquí el costo depende de lo que cobre el abogado por el trámite judicial. Quinta y última, la escrituración. Una vez terminadas las 4 anteriores secciones, si existen bienes inmuebles, el juez turna el expediente al notario que le solicita el interesado, o sea el de mayor confianza para él o los herederos, para adjudicar él o los bienes al o los herederos, quedando así terminada la sucesión de los bienes del difunto y formalizada al 100% la transmisión de la propiedad a favor de los herederos, puesto que en dicha escritura el notario se encarga de pagar los impuestos correspondientes e inscribir el instrumento en el registro público de la propiedad, donde se toma nota del cambio de propietario. La escrituración tiene un costo aproximadamente entre un 5 y un 10% del valor del avalúo de cada inmueble. En algunos casos podría ser más. Espero podido haber sido claro. Le prometo que lo intenté. ¿Qué opina? Le recuerdo que quedo a sus órdenes para apoyarlo con las cuestiones legales de usted o de su empresa y pueda sacar beneficios y ventajas de estas recomendaciones. Le seguiré enviando más información. Le envío un abrazo fuerte. Su amigo Luis Enrique Lucero.